Clase número 3 de hermenéutica. En esta clase vamos a estar viendo las reglas toma la palabra en sentido figurado y la regla toma la palabra en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto. Tenemos dos reglas de hermenéutica que estaremos explicando en esta clase. Toma la palabra en sentido figurado y número 2, toma la palabra en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto. Muy bien, vamos entonces a iniciar con esta primera. Bueno, tiene el número 2 porque la primera regla es la regla fundamental. La Biblia se interpreta por sí sola, se interpreta a sí mismo. Muy bien, esta regla toma la palabra en sentido figurado. Vamos a dar la explicación de la misma. El sentido figurado, debemos nosotros entender, el sentido figurado es el sentido diverso de lo que originalmente o de lo que literalmente importa o significa la palabra. Es decir, es una palabra que significa algo distinto a la letra de esa palabra o al sentido literal. Esto es el sentido figurado. Ahora, el sentido figurado está basado en los usos ordinarios de las palabras en la época o en el tiempo en que se escribe el texto. Esto es muy importante que nosotros entendamos que el sentido figurado no se va a desarrollar o no vamos nosotros a darle ese sentido figurado en base a nuestros tiempos, sino en base a los usos ordinarios de las palabras en aquella época, en aquel tiempo en que se escribieron los textos. Voy a poner un ejemplo y voy a iniciar con un ejemplo muy sencillo para ser gráfico en esta explicación. Por ejemplo, la mención o la exclamación mamá, voy a quemar los discos. Bueno, esta mención, mamá, voy a quemar los discos, si nosotros le damos un sentido literal, nosotros estaríamos entendiendo que aquella persona está diciendo, mamá, produciré una combustión y consumiré los acetatos audiofónicos. Es lo que está diciendo, porque está diciendo, mamá, voy a quemar los discos. Si nosotros somos muy literales, pues entonces estamos entendiendo que aquella persona está diciendo, produciré una combustión y consumiré los acetatos audiofónicos, por cuanto dice quemar los discos, en un sentido literal. Y si nosotros nos vamos a un sentido más que literal, a un sentido figurado, entonces nosotros estaremos entendiendo que esta persona está diciendo, mamá, voy a grabar archivos multiformato en las unidades externas de la PC. Lo que comúnmente le llaman voy a copiar archivos, voy a piratear archivos, etcétera, es lo que entonces está diciendo esta persona. Entonces, esta persona cuando está diciendo mamá, voy a quemar los discos, nosotros no le damos un sentido literal, porque si le damos un sentido literal, entonces nosotros estaremos entendiendo que va a quemar literalmente esos discos que él está diciendo, sino que más bien le estamos dando un sentido figurado y estamos entendiendo entonces que quemar los discos no significa combustión, no significa consumir, no significa fuego en los discos, sino que más bien quemar discos significa grabar archivos, pasar archivos a ese disco, a esa unidad, etcétera, etcétera. Ve de esta forma que entonces el sentido figurado, como le explicaba al inicio, la palabra que originalmente se escribe no significa literalmente como está escrita, sino que tiene un significado distinto al que originalmente o en el que está apareciendo de forma original. Bien, vamos a un ejemplo en la Biblia. Vamos a ver un par de ejemplos de esta regla. Toma la palabra en sentido figurado. Tenemos en Génesis capítulo 6, versículo 12, por ejemplo, que dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto dice la Escritura. Ahora, si nosotros nos vamos al sentido literal,
nosotros estamos encontrando que la Escritura dice que toda carne había corrompido su camino en la tierra. Vea, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida la tierra, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto literalmente es lo que nos está aportando. Toda carne había corrompido su camino en la tierra. Pero surge entonces la pregunta, ¿y a qué se referirá carne? Y aquí si nosotros nos vamos de una manera totalmente literal, podemos decir, bueno, carne, ¿qué será? Había trozos de carne por toda la tierra ya corrompidos que se estaban pudriendo, etcétera. ¿O a qué se estará refiriendo? Entonces, si queremos darle un sentido literal, de hecho, la interpretación estaría muy dudosa y sería muy complicada poderla interpretar. Ahora, si nos vamos nosotros al sentido figurado, y recordemos, sentido figurado está basado en el uso ordinario de las palabras o en el uso ordinario de las expresiones propias de la época. Entonces, aquí, en este momento, nosotros entendemos que en esa época, que en ese tiempo, la expresión carne se refería a las personas y que la expresión camino se refería a las conductas. Y entonces, en base a este sentido figurado que nos está aportando la misma época, cómo lo entendían en esa época, pues entonces nos está aportando gran verdad y nos está aportando mucha luz para la interpretación. Entonces, de esta forma nosotros vemos que dice, y miró Dios que la tierra, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda persona había corrompido su conducta sobre la tierra. Entonces, lo que nosotros vemos es que en el sentido figurado, ejerciendo esta regla de hermenéutica, toma la palabra en sentido figurado, lo que nosotros vemos es que la tierra estaba corrompida porque las personas habían corrompido su conducta o su manera de actuar. Y entonces, la idea que contiene este versículo es que el hombre actuó de manera corrompida. Y de esta forma se nos elimina toda idea de pensar que había trozos de carne o tener esa inquietud de decir, bueno, ¿por qué dice carne? ¿A qué se referirá con carne? Y entonces podemos ver, Génesis 6:12 nos está mencionando que el hombre actuó de manera corrompida. Muy bien, vamos a otro ejemplo con esta misma regla, toma la palabra en sentido figurado. Tenemos Lucas capítulo 14, versículo 26, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sentido literal de este texto, tengo que odiar a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas, aún mi propia vida, si no, no puedo ser discípulo del Señor. Sentido literal es lo que está mencionando. No podemos negarlo. En nuestro lenguaje castellano, el sentido literal de este texto bien podría ser este que acabo de mencionar. Pero, tomando esta regla, toma la palabra en sentido figurado. Bueno, sentido figurado, nuevamente les recuerdo, está basado en el uso ordinario de las palabras o en las expresiones propias de la época. Y entonces, estas palabras o estas expresiones, entiendo que la palabra o la expresión aborrecer en este tiempo en que Jesús le está usando, resulta que significa o se entiende amar menos. Aborrecer significa o se entendía por aborrecer amar menos. Entonces, en este sentido, ahora yo leo, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y entonces encuentro que la verdad bíblica que contiene este pasaje es que tengo que amar menos a las personas que está mencionando para ser discípulo del Señor, pero nunca este versículo motivó o nunca este versículo promovió el odio dentro de la familia o el odio incluso hacia la propia persona. Muy bien, vamos ahora
con la siguiente regla de hermenéutica. Toma la palabra en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto. Está un poco extenso, pero con el ejemplo que vamos a dar, espero que quede claro. Toma la palabra en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto. Vamos a poner un ejemplo también muy gráfico, muy sencillo, para que pueda ser apreciado y espero que puedan entenderlo plenamente. Tenemos así de manera imaginaria un hermano que le escribe a su pastor y después ese mismo pastor le contesta a este hermano que le está escribiendo. Este hermano le escribe y le dice: pastor, gracias a Dios, una esperanza laboral se abre. Me contactaron de una empresa que se dedica a los medios de comunicación. La comunicación es mi pasión. Siempre lo fue y siempre es. Oportunidades como estas son escasas. Mañana tengo una entrevista de trabajo. Me muero por saber qué sucederá. Le pido ore por mí. Atentamente, la oveja feliz, por darle algún nombre, ¿verdad? Y después el pastor le contesta a esta persona que le escribe y le escribe de esta forma: oveja feliz. Claro que sí. No solo yo, sino toda la congregación oraremos por ti. Confía en Dios. Él es la resurrección y la vida. A propósito, ¿de qué estás enfermo? Ya que me dices que te mueres. Atentamente, un pastor angustiado. Y ahí tenemos el problema de que no se tomaron las palabras en el sentido figurado que las palabras estaban indicando. En esta carta, si bien literalmente dice me muero por saber qué sucederá, literalmente él está diciendo me muero. Pero ese me muero no es literal, sino que ese me muero tenemos que tomar el sentido que indica el conjunto de palabras que están rodeando la palabra me muero para poder darle el sentido real que tiene ese término. Vamos a un ejemplo, a un par de versículos también en la Biblia con esta regla. Toma la palabra en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto. Gálatas capítulo 1, versículo 23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Nosotros sabemos que fe viene de pistis, del griego pistis, que significa confiar en Dios. Sabemos que fe es confianza en Dios. Y aquí, entonces, nosotros decimos, bueno, fe es confianza en Dios, y luego nosotros leemos, solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Nosotros decimos, bueno, fe es confianza en Dios. Si nosotros entonces le damos un sentido literal, nosotros estaríamos leyendo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la confianza en Dios que en otro tiempo asolaba. Y como que no cuadra, como que no queda muy claro el decir, ahora predica la confianza en Dios que en otro tiempo asolaba. ¿Qué sentido tiene la palabra fe en este verso? Y entonces, bueno, nosotros tomamos la palabra en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto, vamos al texto, vamos a tomar el sentido del conjunto de palabras que están rodeando este texto y nosotros vemos que Gálatas 1:23 dice, por ejemplo, a aquel, haciendo referencia a alguien, aquel, él, quien, que en otro tiempo, aquel que en tiempo pasado nos perseguía. Entonces, aquella persona que en tiempo pasado ejercía actos de persecución, resulta que aquello que estaba persiguiendo ahora predica, ahora está predicando. ¿Qué está predicando? Está predicando la fe que en otro tiempo, cuando perseguía, asolaba. Entonces, aquella persona era enemiga de la fe y ahora está predicando la fe. Entonces, ¿qué sentido tiene la palabra fe en este verso? Y podemos nosotros ver bajo el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto, que fe
No es confianza en Dios en este texto, aunque fe sabemos que significa confianza en Dios, pero en este texto fe no está implicando confianza en Dios, sino que fe más bien está implicando el mensaje o el evangelio. Y entonces, de esta forma, nosotros podemos ver que solamente oía decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el mensaje que en otro tiempo asolaba, o ahora predica el evangelio que en otro tiempo asolaba. Y entonces la fe, como confianza en Dios, deja de ser confianza en Dios y entonces tiene un aporte, tiene un significado de mensaje o de evangelio. Vamos a otro ejemplo. Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuevamente, nosotros entendemos, fe es confianza en Dios, sabemos que fe es confianza en Dios. Si nosotros le damos un sentido literal, nosotros estaríamos leyendo Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando confianza en Dios a todos con haberle levantado de los muertos. Y vemos que entonces esta interpretación queda totalmente oscura, queda totalmente nada clara, pero nosotros nuevamente tomamos la palabra en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto y tenemos en este texto que dice ha establecido un día, es decir, que se ha señalado por Dios un día, una ocasión en el que juzgará al mundo con justicia. Entonces está establecido un día de juicio y ese juicio será, dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por o en virtud de aquel varón a quien designó. Entonces, en virtud de aquel varón que es Jesús, que el Señor ha designado, se ha establecido un día de juicio en el que, por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esto no significa que Él dará fe a todos aquellos que va a juzgar, sino dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces está implicando que la fe no es confianza nuevamente, sino que la fe es evidencia, es constancia o es prueba. Es decir, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó el Señor, dando evidencia, dando prueba, dando constancia a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, el Señor juzgará a todo mundo porque Él envió un día a Jesús a quien Él designó y a través de Jesús Dios dio evidencia, constancia, prueba a todos aquellos que les juzgará en aquel día que se está señalando al inicio de este versículo. Y de esta forma entonces vemos que la fe deja de ser confianza en Dios y la fe entonces es evidencia, es constancia y es prueba. Muy bien, vamos a la tarea. Espero que estos 4 ejemplos que se explicaron en estas 2 figuras retóricas, espero que hayan quedado claras. La tarea es la siguiente. Van a desarrollar un ejemplo de la regla toma la palabra en sentido figurado y un ejemplo de la regla toma la palabra en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto con bajo el mecanismo, bajo la estructura como estuvimos presentando los ejemplos en esta clase. Desarrolla entonces un ejemplo de la regla toma la palabra en sentido figurado y un ejemplo de la regla toma la palabra en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea el texto que fueron citados en esta clase. ¿Cuáles versículos? Los que ustedes deseen seleccionar en sus Biblias. Que el Señor les bendiga.